Hola, buen día, bienvenidos nuevamente al canal. Como ustedes saben, estamos comentando un libro que se llama Desmontando el progresismo del Islam, donde compartimos las fuentes islámicas que tiran al traste lo que los progresistas dicen sobre el Islam. ¿A qué me refiero con esto? Muchos progresistas, especialmente izquierdosos, dicen que el Corán es pacífico. Cuando encontramos en el Corán más de 140 versos de la espada, es decir, Alá específicamente le dice a sus seguidores cómo deben subyugar, matar, torturar, desplazar, etcétera, etcétera, a los infieles. Muchos dicen que el Corán es feminista cuando encontramos un montón de versos donde Alá le dice a sus seguidores que pueden divorciarse de niñas que no han llegado a la pubertad, por ejemplo, Surah Al-Talaq, verso 4, o Alá le dice a los esposos musulmanes que pueden golpear a sus esposas, Surah 4, ayah 34, o también Alá le dice a sus seguidores que pueden tener sexo con las esclavas capturadas en la guerra. Un verso, por ejemplo, que habla de esto es el verso 24 de la Surah 4. Por eso llamamos desmontando el progresismo del Islam, porque le citamos lo que las fuentes islámicas dicen. Así que con esto en introducción, vamos a ver hoy qué dice el Islam sobre las mujeres. Como ya les decía, muchos progresistas creen firmemente que la mujer es respetada en el Islam, que el Islam no es machista por ninguna razón, que definitivamente los hombres musulmanes son respetuosos de las mujeres. Así que vamos a hablar de eso. ¿Realmente se respeta a la mujer en el Islam? Según los musulmanes y aquellos que defienden su religión, dicen que el Corán pone a hombres y mujeres en una condición igual ante Alá. Y las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres bajo la ley islámica. El Corán dice que los hombres y las mujeres serán juzgados por Alá. Eso no significa que tengan los mismos derechos y que cumplan los mismos roles o que sean juzgados por los mismos estándares. No hay ambigüedad en el Corán ni en la vida de Mahoma y menos en la ley islámica en cuanto a la inferioridad de las mujeres con respecto al de los hombres, a pesar del enorme esfuerzo que los apologistas musulmanes modernos hagan para aliarse con el feminismo, los feminaces de Occidente y supuestamente mostrar un Islam feminista, porque realmente la historia, la Sunna de Mahoma y otras fuentes islámicas desmienten lo que ellos dicen. Cuando digo desmienten, significa que no están de acuerdo con lo que ellos proclaman a los cuatro vientos. Después de las conquistas militares, Mahoma daba a las mujeres que eran capturadas en la guerra, aquellas que el Corán las llama las que su mano derecha poseen, eran entregadas como premio a sus yihadistas. En algunos casos, él incluso abogó que éstas fueran violadas estando sus esposos presentes. Aquellas mujeres fueron capturadas y convertidas en esclavas sexuales por los hombres que habían matado a sus esposos en algunos casos y a los hermanos. Hay cuatro versos en el Corán donde Alá deja claro que un musulmán tiene permiso de tener relaciones sexuales completas con sus esclavas y no hay ni un solo verso en el Corán que prohíba la violación. El Corán también da permiso, como les comentaba, a los hombres musulmanes de golpear a sus esposas cuando sospechan que ellas entrarán en rebeldía. No hay ningún verso donde ordene el amor al matrimonio. No existe la palabra amor, de hecho, en el Corán. Los versos claramente dicen que los hombres están un grado por encima de sus esposas. Y algunos hadices dicen que las mujeres son intelectualmente inferiores y que además constituyen la mayoría de los habitantes del infierno. Según la ley islámica, un hombre puede divorciarse de su esposa a su elección. De hecho, en algunos países de mayoría musulmana, hasta podían divorciarse por un mensaje de texto, diciendo, me quiero divorciar de ti de una manera clara en el mensaje de texto o en el audio que enviaban a sus esposas y estaban divorciados. Si el hombre se divorcia de manera consecutiva dos veces y luego desea volverse a casar con la esposa, ésta debe ir a tener relaciones sexuales con otro hombre y ésta debe divorciarla y ya puede regresar a su marido. Esa es la degradación a la que están sometidas las mujeres para querer regresar a su hogar, para salvar el matrimonio, para estar cerca de sus hijos. La mujer musulmana, por el contrario, no puede casarse con quien quiera. El esposo además puede tener otras esposas, hasta cuatro esposas legalmente y un número ilimitado de esclavas. Pueden ser colocadas en la cama matrimonial. Ella debe además estar disponible sexualmente para cuando él quiera, dado que las mujeres pues son un campo de cultivo o un campo de sembrados donde el hombre puede acceder cuando él quiera, como quiera y donde quiera. Tampoco las mujeres musulmanas heredarán propiedades iguales a los hombres. El porcentaje de lo que hereda una mujer es inferior siempre a lo que heredará un hombre de su familia. Es algo irónico, dado que el Islam debe la existencia a la riqueza, existe por la riqueza de la primera esposa de Mahoma, es decir, Hadilla, que le dejó, por así decirlo, el dinero al profeta de Alá. Y en este caso no fue entregado a los hermanos de ella, ni a su primer marido o los tres hijos que ésta tuvo. También el testimonio de una mujer es considerado inferior o que vale la mitad de lo que vale el testimonio de un hombre en las cortes islámicas.
A diferencia de los hombres que pueden andar descubiertos, una mujer debe cubrirse o usar hijab y otros velos, otras prendas sobre su cabeza. En algunos lugares, como por ejemplo Pakistán, zonas de mayoría musulmanas, Afganistán, la mujer no puede mostrar ni sus ojos y la razón por la cual ella debe hacer esto es porque en los ojos, la voz, cualquier prenda de vestir llamativa en ella incita al hombre y si ella es abusada sexualmente es culpa de la mujer. Una mujer tiene que demostrar que fue violada. Debe presentar 4 testigos masculinos que corroboren su historia. Y de hecho, algunos hadices y unas fuentes islámicas son increíblemente detallistas de cómo debe ser la observación que se debe llevar a cabo. Literalmente, para no usar palabras muy soeces, deben ver al pajarito entrando y saliendo de la jaula. Si la mujer no suministra esto, ella puede ser considerada un testigo falso en la corte y ella puede ser encarcelada o lapidada hasta la muerte por haber confesado adulterio. Eso es bastante, digamos, complicado de comprobar en muchos países porque es, pues, ¿dónde consigues 4 testigos que testifiquen en contra de un varón? Entonces, no existe tal cosa como igualdad en el Islam, basándonos en lo que las fuentes islámicas dicen. Es un estratagema, una farsa, una mentira diseñada por los musulmanes modernos para encubrir lo que realmente dicen las fuentes islámicas sobre las mujeres. Vamos a ver el valor que tiene la mujer dentro del Islam. Si alguien puede entender en el Corán y en las fuentes islámicas, la mujer tiene menos valor que el hombre. Y eso lo encontramos escrito en el Corán, Sura 4, Aya 11. Dice, Alá prescribe acerca de la herencia, vuestros hijos, el varón le corresponde la misma parte que a 2 hembras. ¿Qué significa esto? Que si tienes un hijo, él tomará la mitad de tus bienes. Si tienes 2 hijas, ellas tendrán que partirse la otra mitad entre ellas. Continúo con la lectura. Si son dos o más mujeres, le corresponderá 2 tercios de lo que se deje. Si es una sola, le corresponderá la mitad. A los padres les corresponde a cada uno de ellos un sexto de lo que se deja si tienen algún hijo, pero si no tienen ninguno con y son sus padres los herederos. Entonces a su madre le corresponderá un tercio. Si tiene 2 hermanos, a 2 hermanos, a su madre le corresponderá un sexto, perdón. Y ahí Alá sigue describiendo cómo se debe repartir el dinero o aquellas posesiones que deje una persona que ha muerto y que tiene hijos o no los tiene. Es una descripción detallada de cómo repartir el dinero en caso de que él tenga hijos o en caso de que él solo tenga hijas, en caso de que no tenga hijos y tenga hermanos o hermanas, etcétera, etcétera. También en el Corán, en la Sura 4, pero esta vez en el Aya 176, dice que en caso de que haya, digamos, juicio sobre el caso, que no se tenga ni padre ni se tenga hijos, que alguien muere sin hijos, pero tiene una hermana, a ella le correspondería la mitad de lo que el difunto deje. Él la heredará si ella no tiene hijos, es decir, ella puede heredar si no ha engendrado hijos. Si son dos, le corresponderá 2 tercios de lo que se deje. Si hay hermanos varones y hembras, cada varón le corresponderá la parte de 2 hembras nuevamente. Y eso es lo que Alá aclara para que los musulmanes no se vayan a extraviar. En los 2 casos, siempre los hombres recibirán más de lo que reciben las mujeres. Luego, con esto vemos que incluso cuando se reparte una herencia hay sexismo. Tenemos también una sura, que es la sura 2, el verso 282, donde Alá establece cómo se debe llevar a cabo un proceso en una corte islámica cuando se requiere la devolución de un dinero. Entre varias cosas de lo que se debe hacer, encontramos que en caso de este problema se debe llevar 2 testigos, es decir, 2 hombres a la corte. Si no existieran 2 hombres, entonces se debe tomar a un hombre y 2 mujeres cuyo testimonio lo satisfaga. De manera que si una de ellas olvida, la otra lo haga recordar. Con eso vemos el poco valor que tienen las mujeres. Se la corte se citará un hombre y como no hay hombres suficientes para completar el segundo, deben ir 2 mujeres. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos mala memoria y entonces necesitamos que nos ayuden mutuamente. En el caso de divorcio o en la Sura 228, perdón, Sura 2, allá 228, se establece el idda, es decir, un tiempo de espera, o la describe el tiempo de espera, que es el tiempo que el cual debe permanecer una mujer en la casa de su padre o en la casa de su tutor, luego que ha sido divorciada. La razón por la cual se espera es que en esos meses se determina si ya está embarazada o no. No se puede casar inmediatamente después del divorcio porque usted puede estar embarazada. Entonces, Ala dice que las divorciadas deben esperar 3 menstruaciones para estar a disposición de volverse a casar, porque no es lícito que oculten lo que Alá ha creado en sus vientres si creen en Alá y en el último día. Sus esposos tienen más derecho de volver a ellas dentro de ese plazo si quieren ratificar. Los derechos de ellas sobre sus esposos son iguales a los derechos de estos sobre ellas, según lo reconocido, pero los hombres tienen un grado sobre ellas.
Y esto se debe a que Alá es poderoso y sabio. En el verso 223 dice la frase que las mujeres son un campo de siembra para los hombres. Id a vuestro campo a su antojo y sembrad cuando queréis. Literalmente el hadith que explica esto es extremadamente terrible porque se dio esa revelación cuando los musulmanes migraron a Yathrib o Medina y se casaron con mujeres de los ansars y comenzaron a practicar distintas posiciones sexuales que las mujeres no estaban acostumbradas, entonces estas se quejaron con el mensajero de Alá y por eso esa revelación llegó. Y luego comentaristas como Ibn Kathir y varios versos, perdón, varias hadices de la Sunna del Profeta amplían qué significa esto, que el hombre puede tener sexo con su esposa donde quiera, como quiera y por donde quiera. Significa que el hombre tiene dominio sobre los cuerpos de las esposas y estas son como un campo de cultivo literalmente. Entonces, eso está descrito, por ejemplo, como les comentaba, en un hadith, perdón, Sahih Muslim, ni siquiera leerlo, es el 1435. O sea, y puede ir a suna.com y leerlo. Ahora hay un verso sobre el número de esposas que debe tener un musulmán y se encuentra en la Sura 4, Aya 3, donde dice que si temen musulmanes no ser justos con los huérfanos, entonces se deben casar de entre las mujeres que sean buenas para ellos, con dos, con tres o con cuatro. Pero si ellos temen no ser equitativos, es mejor que se casen con una sola o con aquellas que vuestra mano derecha posea o vuestra diestra posea, que significa que pueden tomar como esposa a una de sus esclavas capturadas en la guerra. Los que no creen en el último día le dan a los ángeles nombres femeninos, es decir, no hay ángeles, no hay mujeres que sean ángeles en el cielo de Alá. Y como los ángeles son sublimes, ellos son hombres. Ahora, ¿qué tipo de mujer puede tomar un musulmán como esposa según el Corán y según las fuentes islámicas? El Corán dice eso en la Sura 24, que está prohibido tomar a aquellas mujeres que son casadas, excepto las que vuestra mano derecha posea, es decir, aquellas que son esclavas o capturadas en la guerra. Esas son prescritas para Alá. Aparte de eso, se puede buscar mujeres que se les dé su dote, su dinero nupcial, para contraer matrimonio. Y los hombres honrados no son fornicadores. Esa es una traducción extremadamente pésima, porque cuando leemos los comentarios del Corán, en el tafsir del profeta en la Sura de Mahoma, encontramos que la Sura 4, Aya 24, literalmente es la sura que enseña sobre el matrimonio por placer o muta. ¿Qué significa eso? Que los musulmanes pueden contratar a mujeres para tener sexo por horas o por días o por meses. Entonces, cuando él dice allí en la traducción que se permite que los hombres musulmanes busquen esposas con sus bienes y que den dinero para sus nupcias, etcétera, etcétera, es pura paja. Literalmente, en el idioma árabe original dice que los musulmanes pueden contratar a mujeres para tener sexo. Así que a los hombres musulmanes se les permite tomar a mujeres como, a las esclavas como mujeres. Son sus objetos sexuales. Eso aparece a lo largo de muchas de las fuentes islámicas, incluido una de las principales colecciones del Sunna del Profeta, que es Sahih al-Bukhari. Y comenzamos a ver la importancia que tiene para Mahoma las mujeres, es decir, qué pensaba el profeta de Alá con respecto a las damas. Y dice Sahih al-Bukhari que una vez el profeta de Alá salió a ofrecer la oración y pasó junto a las mujeres y les dijo a las mujeres que dieran limosna, puesto que había visto que la mayoría de ellas son habitantes del infierno. Ellas comenzaron a preguntarle que por qué esto sucedía. Él les dijo que porque ellas maldicen con mucha frecuencia, son ingratas con sus maridos y además no existe otro ser más deficiente en inteligencia y religión que las damas, porque además los hombres sensatos son extraviados por culpa de las mujeres. Las mujeres, como no tenían muy claro a qué se debía su deficiencia en inteligencia y religión, le preguntaron. Entonces él contestó, y el mensajero de Alá dijo, ¿no es el testimonio de dos mujeres igual al testimonio de un hombre? Y ya respondieron que sí. Dijo él, esa es la deficiencia en su inteligencia. Además agregó, ¿no es verdad que una mujer no puede orar ni ayunar durante su menstruación? Las mujeres contestaron que sí. Y él explicó, esta es la deficiencia en la práctica de la religión. Alá, el Dios que todo lo sabe, creó un ser deficiente, es decir, que tiene menstruaciones cada mes. Por lo tanto, no puede orar porque él estableció leyes que si una mujer no es pura y no practica sus rituales de vudú o de ablución antes de orar, pues no puede hacerlo. Y como está en el periodo menstrual, es imposible que esté completamente limpia, por lo tanto, no puede adorarlo ni con el ayuno ni con la oración. El creador de semejante ser deficiente fue Alá. La mujer, nosotras no escogimos tener menstruación, la primera cosa. Lo segundo, fue Alá el que creó el cerebro de las mujeres. Por lo tanto, si tenemos alguna deficiencia en inteligencia, es culpa suya. Es como si yo diseñara un producto, un electrodoméstico, y tuviese un fallo cuando sale al mercado. No es culpa del electrodoméstico que esté dañado, es culpa mía que no diseñé ni chequeé todos los procesos de fabricación del elemento.
Eso es lo que está haciendo Alá aquí. Aparentemente diseñó un elemento defectuoso y luego lo está culpando de su mal funcionamiento. Prosigo. Nosotras somos deficientes intelectualmente y deficientes en la práctica religiosa debido a nuestros ciclos menstruales. Y Alá, mejor dicho, su mensajero, continúa explicándoles nuevamente en otros hadices por qué. En Bukhari nuevamente dice que al profeta se le fue mostrado el infierno y la mayoría de los habitantes eran mujeres porque eran ingratas. Ellas son ingratas con sus maridos, son ingratas a los favores y a las buenas acciones caritativas hacia ellas. También Sahih al-Bukhari nos dice en otro hadith, en el 64-49, que el profeta de Alá vio el infierno y la mayoría de los habitantes eran mujeres. Así que, según el mensajero de Alá, y como él es muy sabio y verdadero en lo que dice, debemos creerle, la mayoría de los habitantes del infierno son mujeres. Las únicas mujeres explícitamente nombradas por Mahoma en el cielo son las vírgenes que servirán a los deseos sexuales de el mensajero de Alá y obviamente de aquellos que lo siguen, porque el 99% de las mujeres irán al infierno. Dice que el Sahih al-Bukhari 51-51 que las estipulaciones que tienen mayor derecho a ser respetadas son aquellas por las cuales se da el derecho a disfrutar las partes privadas de las mujeres. ¿Comprende? Las mujeres somos solo objeto sexual para los hombres si son musulmanas. En otras palabras, lo más importante que trae una mujer al matrimonio es lo que viene en medio de sus piernas. Y no lo estoy diciendo yo, usted puede leer el Hadith si quiere, ya le dije este 51-51. Y siguiendo con ese amor que el mensajero de Alá mostraba a las mujeres, encontramos el Hadith 51-26, nuevamente de la colección de Sahih al-Bukhari. Y en este caso tenemos una historia donde una mujer vino al mensajero de Alá y le dijo, mensajero de Alá, he venido a ofrecerme el matrimonio. Este la miró detalladamente y fijó su mirada en ella y luego la miró de arriba abajo, literalmente de pies a cabeza. Cuando la señora vio que no dijo nada, se sentó. Entonces uno de los compañeros del profeta se levantó y dijo, oh mensajero de Alá, si no estás en necesidad de ella, dámela. El mensajero de Alá dijo, ¿tienes algo que ofrecer? El hombre replicó, no, por Alá. El profeta dijo, ve con tu familia y trata de encontrar algo. El hombre fue y volvió diciendo, no, por Alá, no he encontrado nada. El profeta de Alá lo envió nuevamente diciéndole, ve de nuevo y busca algo, incluso si se trata de un anillo de hierro. El hombre se fue y volvió diciendo, no, por Alá, oh apóstol, no pude encontrar ni siquiera un anillo de hierro, pero está mi izar, es decir, una hoja de la cintura, que no tenía rida, es decir, que no, y no tenía rida, ropa superior. Y él dijo, le doy la mitad. El apóstol de Alá dijo, ¿qué vas a hacer con tu izar? Si tú la usas, ella no tendrá nada más sobre sí misma, es decir, estará desnuda. Bueno, la historia continúa describiendo el negocio de Mahoma con la dama, hasta que al final cierra, dice, la sura, el profeta de Alá citando una sura, y dice, ve a casarte con ella por lo que tú sabes del Corán, es decir, el dinero que tiene que darle en dote a la dama cuando se va a casar. Literalmente, el profeta de Alá en este caso miró a la mujer, no le pareció atractiva y él literalmente la donó a uno de sus compañeros. La donó literalmente a sus compañeros. Como el feminismo del Islam se encuentra en toda la zona, también podemos encontrarlo en Sahih Muslim, la segunda colección de hadices más importante para los musulmanes, y en este caso vamos a leer el hadith 512e, donde Aisha relata que tú has hecho a las mujeres iguales a los perros y los asnos, porque mientras que Aisha estaba en la cama, el mensajero de Alá estaba ofreciendo sus oraciones, de manera que él se paró y puso entre el sitio donde estaba haciendo la oración y la cama donde estaba Aisha algo que impedía que Aisha estuviera en dirección completa con el mensajero de Alá. Según una colección de libros de Christian Prince, un cristiano árabe, dice que las mujeres son consideradas con el mismo nivel que los burros, los cerdos y los perros, porque esos animales, si pasan por un sitio donde los musulmanes están orando, interrumpen la oración. Lo mismo sucede con las mujeres. Si pasamos por un sitio donde los hombres musulmanes están ofreciendo su oración, inmediatamente esta es invalidad. Sobre Abu Dawud en el Hadith 2160 encontramos que el mensajero de Alá dijo, si uno de ustedes se casa con una mujer o compra un esclavo, debería decir, oh Alá, te pido el bien en ella y en la disposición que tú me has dado, y yo me refugio en ti de su mal y en la disposición de lo que has dado. Cuando compro un camello, debería tomar la parte superior de su joroba y decir lo mismo, decir lo mismo, estas objetas. Eso significa que las mujeres, al igual que los esclavos y al igual que los camellos, son compradas. Y además son comparadas con estos animales, son comparadas con un objeto que se compra y se vende. Y además, para poder establecer una relación, digamos, con su mujer, el musulmán debe orar para que la les libre de todo mal que viene con ellos. Aparentemente traemos un defecto nato en nosotros. Encontramos en la biografía de Mahoma, en Ibn Ishaq, página 734, que Ali dijo, las mujeres son abundantes y puedes cambiar fácilmente una a otra. Maravilloso, ¿no? Es decir, Ali, que fue criado como un hijo de Mahoma, le aprendió bastante bien qué se debía hacer con las damas. También Ibn Ishaq dice,
en la página 878 que los cautivos de Hunayn, el mensajero de Alá le dio a su yerno y a futuro califa, es decir, a Ali, una esclava que se llamaba Raita, y a Uthman le dio una esclava que se llamaba Zainab, y esta chica le dio un hijo a Umar. Es decir, literalmente, cuando hacían la repartición del botín, las esclavas capturadas en guerra, las mujeres capturadas en guerra, eran parte, un objeto más a repartir. Y Ibn Hisham nuevamente relata las maravillosas enseñanzas de Mahoma con respecto a las damas. Y está en la página 693, donde el mensajero de Alá envió a algunas mujeres cautivas de Bani Quraysha y las vendió por caballos y armas. Bani Quraysha era una de las principales tribus de Medina, que fue derrotada por Mahoma y sus posiciones tomadas, y como vemos en esa historia de Ibn Ishaq en la biografía de Mahoma, Sira Rasulallah, fueron tratadas como esclavas y fueron vendidas. Ibn Ishaq también dice en la página 969 que se debe poner mandamientos sobre las mujeres amablemente porque son vuestras prisioneras, sin control de sus personas. Además, usted dice que las mujeres deben ser golpeadas por insensibilidad, pero ya hablaremos de eso en otro momentico. Continuamos hablando y esta vez citaremos a Al-Tabari. Al-Tabari es un gran comentarista del Corán. El comentario del Corán del Tabari es uno de los principales y los más antiguos comentarios que existen del Corán, pero en este caso vamos a ver Al-Tabari, la historia de Al-Tabari. Y leemos en el volumen 8, página 117, que dije al-Kalbi, el tipo más guapo de la tribu Qurayshi, recibió a Safilla. Safilla bin Huyay era una hija de uno de los enemigos de Allah, uno de los judíos que se atrevió a hacerle frente al ejército musulmán. Cuando el profeta de Allah se dio cuenta que esa chica era demasiado linda, quiso traerla de nuevo. Así que para recuperarla, el profeta de Allah le dio a Tilya dos primas de Safilla a cambio de esta. Safilla se encontraba entre las cautivas de Haibar, fueron distribuidas entre los musulmanes. Nuevamente, se haga de cuenta, reparta ropa de un botín, reparta cualquier elemento que encontraste luego en la campaña militar. Y continúa Al-Tabari explicando en el capítulo, perdón, volumen 9, página 138, 137, que Alá le concibió al mensajero de Alá, Raihana, de la tribu Quraisha, que era como botín. Y Al-Tabari 9, 1754, dice, tratar bien a las mujeres porque son como animales domésticos contigo, no poseen nada por sí mismos. O sea, note que se deben tratar a las mujeres bien porque pues, son animales domésticos. ¿A dónde irán si no cuentas con el hombre? ¿A dónde irás si no hay un hombre que te sostenga? El último sermón que Mahoma dio es, digamos, un poquito cariñoso y probablemente bastante feminista. Cuando el occidente se busca pintar al Islam como una fuerza pionera que dio derecho a las mujeres, es algo realmente vergonzoso porque según las historias islámicas mismas, esto no es así. Y cuando nosotros realmente leemos lo que las fuentes islámicas dicen, encontramos unos completos despropósitos en contra de las mujeres, enseñanzas que literalmente menoscaban los valores de las damas. O sea que cuando las comunidades islámicas de hecho quieren vender al Islam de esa manera, simplemente van a engañar a los demás. Cuando el yerno y primo de Mahoma, es decir, Ali, poco años después de su muerte, exclamó, una mujer es enteramente malvada, y es lo peor, y lo peor es que es un mal necesario. Literalmente somos una cosa despreciable, somos un objeto que es simplemente necesario para los hombres. Y encontramos mucha información en las fuentes islámicas que traen información sobre esto. En un erudito islámico que se llama Al-Ghazali, que es uno de los mayores musulmanes después de Mahoma, describe el papel de las mujeres dentro de la comunidad musulmana y leo textualmente: ha de permanecer en su casa, dedicarse a la tarea de hilado. Conviene que no salga con frecuencia. No debe estar bien informada ni comunicarse con sus vecinos, sino visitarlos solo cuando sea absolutamente necesario. Ha de cuidar de su marido y respetarlo, tanto cuando esté presente como cuando no lo esté, procurando satisfacerlo en todo. No debe estafarlo ni quitarle dinero con engaños. No ha de abandonar la casa sin su permiso. Y en caso de contar con este, debe irse sin hacerse notar. Debe vestir ropas viejas, elegir callejones y calles poco concurridas. Evitar los mercados, cerciorarse que ningún extraño haya escuchado su voz ni la haya reconocido. No debe hablar con un amigo de su marido ni siquiera en casos de necesidad. Su única preocupación ha de ser su virtud, además del hogar, las plegarias y el ayuno. Si un amigo de su marido llama a la puerta cuando éste se halla ausente, no debe abrir la puerta ni contestar, tanto por su seguridad como para proteger el honor de su marido. En todo momento debe considerar suficiente para sus necesidades sexuales lo que su marido le dé. Ha de estar limpia y preparada en todo momento para satisfacer las necesidades sexuales de su marido. ¿Comprende el papel de la mujer dentro del Islam? Extremadamente enaltecido, ¿no? Según lo que las fuentes islámicas nos dicen. Y no se preocupa que tenemos más información sobre lo que los países de mayoría musulmán practican y lo que sus imanes dicen en las mezquitas. Sí que tenemos a un imán yemení donde explicó
en televisión nacional de su país, las mujeres son inferiores y por qué son incapaces de ser buenas testigos. Dice que las mujeres están sujetas a la menstruación, cuando su resistencia y capacidad de concentración disminuyen. Cuando una mujer es testigo de un accidente o de un asesinato, ella se asusta, se aleja y a veces incluso se desmaya y ni siquiera puede ver el incidente. Y durante un programa de televisión del año 2012, un clérigo musulmán en Egipto criticó al cristianismo. ¿Por qué razón? Pues porque en el cristianismo hay igualdad de género. Dice, la religión cristiana no diferencia entre mujeres y hombres, sino que confirma su fe de igualdad. Les da igual herencia y prohíbe el divorcio y prohíbe la poligamia. O sea, si el Islam es mejor que el cristianismo, ¿por qué este señor estaba criticando lo que supuestamente es peor? Digo yo, ¿no? En el 2014, perdón, ese glorioso presidente que tiene Turquía, que se llama Recep Tayyip Erdogan, enfatizó que hombres y mujeres no son iguales. Según él dice, nuestra religión ha definido una posición para las mujeres en la sociedad, y esa es la maternidad. Mejor dicho, como quien dice, si eres mujer solo estás para hacer una fábrica de bebés. Entonces, las mujeres son de menor valor según las fuentes islámicas. De hecho, no son ni siquiera libres de casarse con quien ellas desean. Ellas deben hacer lo que el hombre les dice. Y incluso en la ley islámica, una mujer es asesinada por un hombre, por su familia, y solo recibe la mitad de la indemnización. Así es de bajito el valor que ellas tienen ante los humanos, que son sus familiares y aquellos que son sus maridos. Un hombre puede conservar la custodia de sus hijos en caso de la muerte de su esposa, pero una mujer perdería automáticamente la custodia de sus hijos en el caso de que su marido muera, a menos que éste se convierta en Lilian y se case con un pariente cercano dentro de su marido. ¿Comprende? Si eres mujer, siempre tiene todas las de perder aquí. Muchos de los musulmanes modernos les gusta decir que los árabes, es decir, los contemporáneos de Mahoma, solían tratar a las mujeres como camellos antes de Mahoma. Pero eso es cuestionable, dado que la primera esposa de Mahoma, por ejemplo, era una mujer rica, una mujer adinerada que tenía sus propias propiedades, que dirigía sus propios negocios, que era, digamos, bastante libre en el sentido de que no dependía económicamente de sus exmaridos. Y de hecho, Mahoma, el perfecto hombre del Islam, trabajó para esta mujer. Ella era su jefa. Homa Darabi fue una médica talentosa que se suicidó en una protesta pública por la presión que sucede contra las mujeres en Irán. Yo creo que no fue la única. Hay bastantes casos de mujeres en el Islam y sobre todo en Irán que han sido oprimidas legalmente, oprimidas por la policía, sentenciadas a la horca, etcétera, etcétera. Es como todo el tratamiento que los musulmanes deben a cabo en contra de las mujeres. El profeta del Islam, el profeta hombre seguir, capturó mujeres en la guerra, las convirtió en esclavas sexuales, las donó como si fueran un objeto, dijo a sus hombres que sus esposas eran literalmente campos de cultivo, prácticamente objetos sexuales. Y eso es simplemente lo mínimo que encontramos con respecto al Islam. En la próxima entrega sobre las mujeres dentro del Islam, perdón, estaremos hablando del maltrato que éstas reciben a mano de sus esposos o a mano de sus familiares, citándole obviamente bastantes fuentes islámicas. Una de ellas será Sura 4, Aya 34. Le estoy dando bastantes versos para que vaya y lea, para que compruebe que no estamos inventando nada y que realmente el Islam es lo que estoy citando y no lo que las personas que viven en Occidente, que se enamoran de no sé qué cosa llamada Islam, nos dicen. Si ha llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Por favor, comenta